De pequeño siempre tuve un gran fanatismo por el misterio y el drama. Los juegos de terror, los slashers o las creepypastas, siendo lo que principalmente consumía en épocas de 2016 en adelante, tenían justamente lo que buscaba en ellos. FNAF, Bendy, Dead Forest y por algo de cosa que me de admitir ahora, Sad Satan. La verdad que hasta años después, nunca jugué muchos de esos títulos, porque me la pasaba como en el meme de fans de FNAF, cuando tienen que jugar a los juegos, yo principalmente consumía vídeos de curiosidades, o destripando la historia y el desarrollo detrás de estos, por querer conocer más de sus macabros mundos. Pero mi favorito indiscutiblemente siempre fue el juego de los aliens multicolor. Conocí esta saga por el canal de Creepy Nightmare durante la espera de la salida de Slendytubbies 3, no sé explicar muy bien qué es lo que me llamaba la atención de él. Pero mi yo de 10 años sí quería saber qué había pasado en esa colina detrás de la pradera. Todos sabemos que Sean se contradice demasiado a la hora de hablar sobre si Slendytubbies es una parodia o no, porque principalmente cuenta que solo es paródico y deberías obviar toda lógica a la hora de jugar, pero luego suelta cosas como que hizo el juego porque no encontraba a Slenderman aterrador, las propias notas de Slendytubbies 2, o el intento de atmósfera que tiene el tercer juego en sus primeros capítulos. Pero de lo que no hay duda es que realmente intentaron escribir una buena historia y que más o menos dejase contento a los fans. Algo que siempre se me hizo curioso es que hasta Slendytubbies 3 se nota que la historia del resto de juegos solo eran pequeñas pintadas para dar sentido a la existencia de estos y no tenían algo grande planeado para contar, así que como diehard fan de la saga me decidí a explorar un poco el cómo se iba desarrollando y a qué querían llegar con esta vieja historia, ya que como ellos explicaron esta trama se desechó y la reescribieron desde cero para la última entrega. Como habéis visto, esta fue la primera toma de contacto con el lore. Tras el éxito de la parodia del Hombre Alto, la gente tenía ganas de saber qué pasó, por qué Tinky enloqueció y mató a sus hermanos, quién es nuestro personaje. Estas dudas principales fueron respondidas en el tráiler. Tinky Winky consumió una papilla que contenía una enfermedad infecciosa que lo hizo volverse loco, y dos conceptos que vimos cambiar fueron la muerte de Po y la identidad del guardián. Mientras que el destino de Dipsy y Lala se mantuvo fijo. Para Po tuvieron otros planes. Después de tener que ver a sus hermanos ser asesinados de formas horribles por quien era su mejor amigo, la hermana menor no pudo aguantar la presión, y la idea del suicidio era más tentadora que ser atrapada por un monstruo irracional y demente. La idea de que Po se quitase la vida era bastante macabra pero interesante desde el punto de vista psicológico. Analizar cómo alguien que está acostumbrado a una vida plena y tranquila reaccionaría si de un momento a otro es llevado a una pesadilla. Al ser la hermana menor del grupo y ser llevada a un punto extremo de impotencia no pudo aguantar la presión.
En el otro lado de la moneda tenemos el segundo mayor cambio de la película, y es que el guardián en este universo era un policía enviado a tratar un caso de asesinatos en una locación cercana, sumando el hecho de que eran dos guardianes, investigando los sucesos de la Tubby Masacre, era un caso interesante. Más que para el propio personaje, esto ayudaría al world building de la saga ya que nos daría indicios de que existía una comunidad de Tubbies. Recordatorio de que el análisis se está haciendo sin tener en cuenta la tercera entrega, lo digo porque si fuera el caso, podríamos decir que son miembros de la estación de satélite y a otra cosa. De momento, como podemos ver, Slendytubbies 1 y el proyecto cancelado de Slendytubbies la película nos daban una historia que dio índices a las futuras bases de la infección, una historia sobre unos policías buscando detener a un monstruo llevado a la locura por sustancias de procedencias desconocidas, interesante, pero no deja de ser la trama de una película slasher genérica. Cinco años. 5 años han pasado desde ese fatídico día. 4 criaturas tranquilas que jamás lastimaron a nadie. Víctimas lúgubres de un mal mayor. Procediente de la más pura oscuridad. Un paraíso que perdió su color. 4 víctimas vagantes que no serán recordadas. Un monstruo atrapado que actúa por instinto, esperando a cualquier invitado en su teatro sangriento. Alguien promovido por su sentido de la responsabilidad. Alguien que él sabía que iba a volver. Alguien que sabe que debe ser olvidado junto a las figuras inmóviles. Que sabe que ampliar el mapa es descubrir más de lo que quisiera saber. Los Teletubbies no nacen. Se hacen. Slendytubbies 2 es, personalmente, mi juego favorito de la saga. Los modelos de monstruos, la atmósfera, la siniestra banda sonora. Siento que la saga alcanzó su pic con este juego. Las cosas empezaron curiosas porque, como todos sabréis, en su lanzamiento inicial este juego solo contaba con 2 mapas, mantenía Mainland y agregaba el laboratorio secreto. Este mapa contenía a los primeros enemigos originales de la saga, Skin-Tubie, posteriormente renombrado como Newborn. La característica principal de estos enemigos es su ausencia de brazos y pelaje, teniendo una piel pegajosa y llena de venas como un animal recién nacido. En temas de diseño se me hacen enemigos geniales y bastante icónicos, contando con sollozos escuchables a lo lejos cuando no tienen al jugador a la vista, actuando justo como recién nacidos. El mapa que introdujeron fue el laboratorio secreto. Según las notas del juego, este se escondía debajo del domo de los Teletubbies tras una escotilla, que yo personalmente creo que se encuentra en medio de la estructura del tobogán, llevando a una zona subterránea llena de maquinaria, destacando por supuesto las cápsulas de las que proceden los Newborn. Todo está claro. Aquí hubo gente, investigando, jugando a ser Dios. En estas épocas recuerdo que la teoría más aceptada es que aquí también se producían las papillas con las que los 4 originales eran alimentados, y probablemente fluidos tóxicos del laboratorio cayeron en estas. Sinceramente me parece mejor motivo que lo que fue esto. Ahora, lo interesante llegó en la actualización 2, cuando metieron el triple de contenido y añadieron al resto de monstruos Teletubbies, a quienes les podemos sacar más juego. Sinceramente me gusta pensar que el juego se cuenta sobre los mapas. Dejen que me explique. En Mainland podemos ver a Tinky Tank junto al resto de los cadáveres. En esta versión de la historia se nos cuenta que solo Tinky llegó a consumir la dosis de infección, por lo que tiene sentido que por el paso del tiempo y el contacto con Tinky, hizo que sus nuevos cuerpos tardasen más en llegar a la vida. El destino de Dipsy es curioso. Pues vemos 2 versiones de él en el juego, siendo la cabeza una y el cuerpo otra. Es raro como la cabeza fue capaz de mutar un cuerpo pero el cuerpo no es capaz de regenerar una cabeza. Probablemente tenga que ver con una conexión neurológica y debe ser más difícil sin tener un cerebro. Pero al fin de cabo solo son suposiciones. Como dato curioso, Dipsy tiene voz dentro del juego y es la del propio Sean, aunque tiene tantos filtros que no se entiende nada. Hola, soy el chaval que está grabando el vídeo. Lo paro un momento para decir que no tengo nada que decir sobre Poilana. O sea,
Podría decir lo típico y tal, pero sinceramente no creo tener nada nuevo que decir que no se ha considerado relleno este punto. O sea, he hablado un poco de Dips y tal, porque en él sí que se puede decir, sí que se pueden sacar cosas, como lo de la cabeza y lo de Sean, pero es que sinceramente después no tengo más que decir sobre que, pues, crecieron nuevas partes del cuerpo y dieron pie un poco a lo que no nos decía sobre nuevas extremidades o ser más grandes y tal, y que escaparon de Tubilandia, pero sinceramente no tengo nada más que decir que no se considera relleno, aunque sí que voy a dejar la transición de Leala porque queda bastante guapo. Y nada, solo era eso, no voy a volver a usar mala voz. Me gusta demasiado cómo es conceptualmente Tinky Tank en este juego. Un monstruo que debido a su tamaño se le haría imposible escapar de la tierra principal, y está condenado a vagar por estos pasajes, abandonado, esperando a nuevos huéspedes. A diferencia de crecer de un tirón como hace su versión avanzada, este fue creciendo lentamente durante esos 5 años, expandiendo su infección e incluso posiblemente consumiendo más papillas como las que se dejó nuestro protagonista. Algo más a destacar es que esta versión del personaje es alguien consciente, a quien podemos escuchar hablar y jugar con sus presas como un cazador. Y esto ya es algo más personal, pero me gustaba más como era solo ligeramente más alto que un Teletubby promedio y todo su tamaño se basaba en lo enorme de su forma, a que sea directamente un monstruo gigante. Slendytubbies 2 nos deja un gran avance en la dirección correcta respecto a lo que a lore se refiere. De unos policías investigando unos asesinatos a un laboratorio secreto donde se creaban formas de vida, hasta el día que algo salió mal. Sinceramente esta forma del lore fue mi favorita y la que más investigué durante esos años, teniendo un gran potencial. A la hora de hablar de este juego, mucha gente solo lo recuerda por ser donde más habían servers de sexo gratis o busco novia, y la verdad no los culpo, pero este es probablemente hasta tan importante que la segunda entrega en términos de lore, introduciendo a 2 miembros de los 3 amigos. Al dúo sombrío, y a Crawling Tubby. Recuerdo lo loca que se volvió la comunidad, yo incluyéndome, cuando en el tercer juego se reveló que Crawling era el mismo guardián, lo que hizo que Sean y Kuno tuvieran que salir a desmentir que Slendytubbies 2 deriva cronológicamente después del 3, y que el final canon era el arrepentido. Pero, como en este video estamos formando una historia sin tener en cuenta la tercera entrega, yo intentaré darle un origen que concuerde a este nuevo grupo de personajes, con todo lo que llevamos escrito hasta el momento, así que vamos allá.
Estos dos son representados como antagonistas no importantes, pero no estoy tan de acuerdo. Shadow Tubi presenta el mapa del sueño de Lala, siendo quien hizo que ella tuviera ese sueño premonitorio de la masacre, pero ¿por qué alguien como Shadow intentaría ayudar a Lala? A lo mejor le tenía cierto aprecio tras tiempo observándola, querer ver su reacción. O al ser alguien neutral, querer buscar maneras de divertirse. ¿Quién sabrá cuál será el significado de diversión para esta entidad? Ghost Girl es presentada en la escuela como la amiga imaginaria de Lala, pero esto en ningún momento se llega a desarrollar, y es un concepto lanzado al aire. ¿En qué sentido era imaginaria? ¿O como siquiera sabía Lala cómo se veía un humano? Respuestas que podría argumentar serían alguna especie de recuerdos vagos de cuando estuvo en los laboratorios, quizás cuando sus mentes eran borradas. Al salir de la Tierra principal, no todo se perdía y llegó a tener pensamientos compartidos con el fantasma de esta alma perdida, conectando más de lo que uno podría pensar. Estos dos son presentados como monstruos ajenos a la situación de la Tierra principal, y, aquí haremos algo de trampa sacando lo que todos sabemos, y es que ellos son los infectados originales y escaparon mucho antes de la creación de la segunda tanda de experimentos. Hace mucho tiempo en una Tierra muy lejana. Encima de las colinas, un grupo de científicos actuaba de forma ilegal y a escondidas de lo que quedaba del resto del mundo, desesperadamente buscando salvar la raza con humanos artificiales, buscando crear vida. Fueron capaces de seguir manejando, dividiendo a sus creaciones en diferentes grupos, logrando crear una sociedad de estas extrañas criaturas. Mientras buscaban seguir avanzando, aprovechaban a los modelos actuales para estudiar a dos grupos de conejillos de indias para perfeccionarlos. Cada vez que eran llevados a los laboratorios para hacer pruebas recibían un lavado de mente, creyendo que lo olvidaban todo. Estos sujetos eran alimentados en instalaciones sucias y cerca de los laboratorios, lo que terminó llevando a la perdición de todo el proyecto. Basura, químicos, de todo caía en la comida de los sujetos. Ambos grupos fueron afectados por esto, sufrieron transformaciones y se volvieron mucho más agresivos. El primer grupo terminó escapando de los laboratorios, matando a casi todo tubillo humano que se encontraba allí, huyendo de las zonas principales. Sin embargo, el segundo grupo, Tinky, fue el primero en ir a comer una papilla como todos los días, pero algo no se sentía bien. Se fue a la cama con la esperanza de que el dolor pasará. El resto decidió no comer de la máquina hasta que supieran qué le pasaba a Tinky, pero este por la noche simplemente desapareció. Armaron un plan para ir a buscarlo. Mientras Po y Lala salieron, Dipsy se quedó por si volvían, pero eso solo adelantó su muerte. Lala tuvo la misma suerte. Y Po prefirió herirse a sí misma que ser atrapada por un ser que claramente no era su hermano. En esta sociedad de tubies a todos se les asignaba un rol como en el mundo real. Dos de los tubies asignados como policías fueron enviados a investigar la Tierra principal, mientras el resto iba en busca del resto de sujetos, ya que estarían en graves problemas si todo salía a la luz. Ambos llegaron para ser espectadores de un espectáculo sangriento. Investigando dentro del domo y viendo el estado de la máquina, supieron que ese era el problema, y viendo el rastro de cuencos y líquido por el suelo, se ve que el monstruo había vuelto para intentar saciar su hambre, llevándose varias natillas esparcidas por la Tierra principal. Decidieron recogerlas para intentar que ningún otro ser las consumieran. Después de una búsqueda intensa, solo uno de los policías volvió a los laboratorios, el otro lamentablemente fue atrapado durante la búsqueda, y fue brutalmente partido en dos. 5 años después, el policía superviviente era el único aún vivo en la zona. El resto de monstruos seguían libres, e incluso se despertaron otros nuevos. Tubiland se había convertido en un pantano y Tinky siguió creciendo de forma abrumadora en esa pradera. El policía decidió ir a confrontar a estos seres de pesadilla de una vez por todas, sin nada que perder. Durante sus sueños Lala observaba a una figura sombría que le contaba cosas horribles sobre su vida que no podían ser ciertas, y le hacía experimentar recuerdos de cosas que no recuerda haber visto. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién es ella?
Espero que os haya gustado este raro experimento, todo realizado con fines de entretener y con total respeto a la historia original. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, adiós gente bonita.